El operador telepático Carlos Rojas relata un evento inusual ocurrido durante una sesión telepática realizada el viernes 19 de julio de 2024 para un cliente, un científico matemático. En dicha sesión, detectaron la presencia de una entidad interferente, un regente gris de altísima jerarquía, es decir, un ser extraterrestre tipo gris sumamente poderoso e inteligente. Estos seres, comúnmente conocidos como grises en la ufología, se caracterizan por su elevada inteligencia, capacidades telepáticas avanzadas y una rígida jerarquía de control. Según la narración, este gris en particular tendría influencia sobre planetas y galaxias, disponiendo de tecnología e incluso inteligencia artificial para someter y manipular a otros seres. Ilustración representativa de un ser gris típico, descrito en la ufología con alta inteligencia y poderes telepáticos avanzados. Señales de interferencia tras la sesión. Al concluir aparentemente con éxito la sesión de liberación para el cliente, todo parecía normal. Sin embargo, aproximadamente una hora después, Carlos comenzó a experimentar un mareo extremo, una sensación repentina de aturdimiento tan fuerte que casi lo derriba. Él lo describe como si algo hubiera intentado resetear su mente de golpe. Inmediatamente, aplicó sus técnicas de protección, canceló y anuló esa influencia sentida, expulsándola de su campo energético. Tras otra hora, volvió a sentir un impacto similar, otro mareo intenso que igualmente logró bloquear a tiempo. Estas señales de malestar encendieron sus alarmas, pues no eran síntomas habituales tras una sesión exitosa. Poco después, Carlos recibió una llamada de Verónica, quien era su soporte telepático, la compañera clarividente que colabora en la sesión. Verónica reportó sentirse extraña, con la cabeza perturbada y episodios de vértigo. Comentó que había sentido 2 olas de mareo, muy similares a las que Carlos experimentó. Este patrón paralelo confirmó sus sospechas, algo andaba mal con la sesión realizada. Ambos intuyeron que la entidad gris quizás había sobrevivido a la sesión inicial y estaba atacándolos a distancia en represalia o para deshacer el trabajo realizado. En ese momento, concluyeron que el regente gris de alta jerarquía podría haber engañado durante la sesión, logrando infiltrarse en sus campos energéticos e incluso revertir parcialmente el proceso de liberación que habían hecho al cliente. Investigación y descubrimiento de la trampa. Decididos a resolver el asunto, Carlos y Verónica acordaron reanudar la sesión en estado telepático para investigar qué había ocurrido realmente. Al reconectarse en frecuencia telepática elevada, a lo que llaman séptima frecuencia, examinaron la línea temporal y energética de la sesión anterior. Pronto descubrieron la trampa. En efecto, el gris no había sido eliminado como pensaban, sino que había logrado infiltrarse sigilosamente en su trabajo. Esta entidad de élite no tumbaron la sesión abiertamente, es decir, no la interrumpió de forma obvia, sino que la revirtió desde adentro sin que ellos lo notaran en su momento. Verónica misma resultó capturada sutilmente durante la sesión inicial. Parte de su energía o conciencia había sido apresada por el gris, explicando sus malestares. Esto era inusual, pues el gris empleó tácticas muy avanzadas. Carlos explica que no se trataba de un gris común, sino de un regente de altísima jerarquía capaz de elaborar trampas complejas. Estos seres de alto rango pueden operar con estrategias meticulosas, usando tecnología sofisticada, como una especie de computadora madre y conocimiento multidimensional. Se comportan como verdaderos amos del universo según la narración, con capacidad de anticipar y contrarrestar las acciones de los terapeutas telepáticos. Afortunadamente, Carlos y Verónica disponían de métodos para ver desde afuera en una frecuencia donde los grises no detectan su operación, lo que les permitió analizar los eventos sin interferencia. Así pudieron identificar claramente la presencia maliciosa del gris y preparar una contraestrategia para confrontarlo directamente y corregir la sesión fallida. Enfrentamiento telepático con el regente gris. Con el escenario expuesto, se desencadenó una intensa batalla telepática contra el regente gris para liberar a Verónica y neutralizar a la entidad. A continuación se detallan los momentos clave de este enfrentamiento. Reingreso y preparación. Carlos y Verónica entraron nuevamente en estado telepático elevado, ubicando el momento exacto dentro de la sesión pasada donde la entidad había efectuado la extracción o engaño. El objetivo era corregir la línea temporal en ese punto, neutralizando al gris y restaurando la liberación completa del cliente al 100%. Carlos instruyó a Verónica que se preparara para la acción. Debían cancelar y anular cualquier entrada o enlace que el gris hubiera insertado
y resetear al gris junto con todos sus fractales, copias o extensiones de su esencia, en el cliente. Intento de contención inicial. Carlos intentó encapsular al gris de inmediato. Contó hasta 3 y desplegó una burbuja electromagnética alrededor de la entidad, con la intención de paralizarla e incomunicarla. Nadie me escucha, nadie ve, nadie hace nada, decretó. Esta maniobra buscaba aislar al gris para que no pudiera ni atacar ni escapar. Sin embargo, la entidad demostró su poder. Verónica percibió que el gris copió la frecuencia de energía que Carlos emitió y con un gesto de su dedo destruyó la burbuja desde adentro. El regente gris se presentó entonces desafiante frente a Carlos. Verónica lo visualiza incluso haciendo un gesto de no, 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 con el dedo, y logró romper esa primera contención fácilmente, evidenciando una capacidad inusual. Contraataque del gris. Tras liberarse de la burbuja, el gris pasó al contraataque. Verónica lo sintió infiltrado en su espacio personal. Era como si la entidad estuviera escaneando su cuerpo y mente, recorriendo de la cabeza a los pies con su energía. El gris incluso le transmitió telepáticamente un mensaje provocador: en tu espacio no, en mi espacio, dando a entender que pretendía imponer sus reglas. Además, la clarividente lo veía moverse a su alrededor. La entidad aparecía en las esquinas de la habitación de Verónica, abriendo portales en esos puntos para triangularla energéticamente desde los pies. Esto indicaba que el ser buscaba manifestarse o anclarse en el plano físico circundante, un hecho estremecedor, pues Carlos nunca antes había sentido a una entidad lograr efectos tan físicos. Él mismo notó hormigueos en sus pies y alteraciones en dispositivos electrónicos cercanos. El regente gris intentaba demostrar su poderío mostrando que podía entrar en su espacio físico, escucharlos e incluso manipular el entorno. Defensa y afirmación de soberanía. Lejos de ceder al miedo, Carlos redobló su defensa. Le indicó a Verónica que empleara su voluntad para expulsar al intruso. Le pidió que generara desde su núcleo interno una burbuja energética multifrecuencial que blindara su mente, su campo y su espacio. Verónica ejecutó esta protección, aislando su aura en múltiples frecuencias para bloquear cualquier acceso del gris. Carlos, por su parte, se enfocó en afirmar su autoridad como ser creador. Declaró con firmeza que él manda en su campo y que el gris no tiene ningún poder allí. Comenzó a dirigirse al ente con tono desafiante, incluso burlón, llamándolo chiquitín para restarle importancia. Esta actitud buscaba minar la confianza del gris. En la dinámica de estas confrontaciones psíquicas, la convicción y la claridad de que uno es el creador soberano de su realidad funcionan como un arma poderosa. De hecho, según la literatura ufológica, los grises operan robando energía psíquica de los humanos para manifestarse, ya que carecen de creatividad propia. Si el humano reafirma su autonomía energética, el control del gris se debilita. Poder mental vs poder físico. El enfrentamiento alcanzó un punto crítico cuando Carlos retó al gris a demostrar el poder que alardeaba tener. La entidad afirmaba ser superior: estoy en el universo, manejo los planetas, hago lo que deseo, y amenazaba con manifestar fenómenos físicos para probar su dominio. Carlos respondió con ironía. Le instó a que moviera un objeto físico en la habitación, por ejemplo, que tumbara un marco de foto de la pared si de verdad podía. El gris intentó canalizar energías para hacerlo, adhiriéndose a las ventanas y probablemente llamando refuerzos, pero nada ocurrió. Carlos continuó provocándolo verbalmente, subrayando que el gris no tiene poder creativo propio, que solo es un parásito energético que utiliza la energía de otros seres para sus fines. Cada afirmación así actuaba como un bloqueo a los accesos del gris, que se iba quedando sin capacidad de acción. Verónica vio cómo el ente parecía encerrado en un cuadro energético que Carlos iba estrechando, confinándolo cada vez más. El gris se mostraba agitado, intentando proyectar símbolos y ondas desde su cabeza, pero sus movimientos se reducían. Incluso adoptó una pose aparentemente meditativa, sentado con piernas cruzadas y manos en posición de loto, en un esfuerzo por resistir, pero claramente estaba siendo acorralado por la determinación del operador humano. Infiltración y debilitamiento del gris. Aprovechando la ventaja psicológica, Carlos dio un paso más agresivo, infiltró mentalmente al gris. Declaró que abría el campo mental del ente y le introdujo una suerte de nanobots energéticos dirigidos a su cerebro para resetearlo. Afirmó una y otra vez su superioridad: yo soy el poder, la fuerza, el creador. Tú no tienes vida ni poder ante mí. Este bombardeo de intención y energía debilitó enormemente al gris.
Verónica percibía como la entidad, confundida, le respondía insultando: «Humano loco, inepto, estás fuera de mi nivel», pero sin poder revertir la situación. De hecho, el gris empezó a encogerse en tamaño ante sus ojos, como un globo desinflándose. Su imponente figura inicial se había reducido a algo casi diminuto, evidencia simbólica de que su campo de energía e influencia estaban colapsando bajo la presión de la voluntad de Carlos. En el transcurso de esta infiltración, Carlos también detectó y marcó como objetivo todas las conexiones externas del gris, naves, sistemas o computadoras madre a las que pudiera estar ligado, para neutralizarlas también, evitando cualquier apoyo externo. Comunicación controlada y ultimátum. Ya con el ente acorralado, Carlos permitió una comunicación telepática directa con el gris, pero bajo sus condiciones. Abrió solo el canal telepático, manteniendo al gris bloqueado de cualquier acceso al campo energético de Verónica o al suyo. Esta fue una suerte de negociación final, aunque más bien un ultimátum. Al establecer contacto, el gris estalló con furia en palabras, se negó a colaborar y lanzó descalificaciones: «No estoy de acuerdo, son unos desgraciados, el que manda aquí soy yo, no tu telepata». Su tono era de rabia e impotencia. Carlos, inmutable, le cuestionó por qué decía eso e insistió en que sentiría la energía de un verdadero creador. El ente solo respondió con insultos hacia la humanidad, llamando a los humanos basura. Esta conversación tensa reveló la visión del gris: desprecio hacia los humanos, a quienes considera mediocres que dañan su planeta, y una convicción de superioridad. Carlos refutó estas acusaciones indicando que los males de la humanidad se deben en parte a la interferencia de entidades como ese gris y sus aliados, reptilianos, parásitos de cuarta dimensión, etc. También le recalcó al gris que su supuesto poder universal en realidad dependía de robar energía a los humanos y otros seres. Sin nosotros, él no tendría nada. Cada intercambio reforzaba la disonancia cognitiva en el gris. No podía tolerar ser tratado con tal inferioridad por un humano. Finalmente, harto de la retórica del ente, Carlos dio por terminada la charla. Le comunicó que no pensaba co-crear nada con él, rechazando así cualquier juego mental que alimentara al gris, y ordenó a Verónica desconectarlo del canal telepático. La entidad había perdido esta confrontación verbal. Sus últimas amenazas y provocaciones quedaron sin efecto, pues Carlos no cayó en la trampa de darle acceso ni de enfrentarlo en su terreno. Desconexión y eliminación final. Tras cortar la comunicación, llegó el momento de rematar la operación. Carlos procedió a desintegrar al regente gris completamente, junto con todos sus fractales y elementos asociados. Verónica y él actuaron en conjunto. Extrajeron cualquier resto energético del ente, anularon las naves, portales o capas dimensionales que hubiese desplegado, y borraron cada rastro de su presencia de sus campos y del entorno. Verónica visualizó cómo, al eliminar al gris, se desvanecía también una especie de laboratorio energético que la entidad había montado para extraer energía de ellos. Al quedarse sin sustento, sin la entidad central, todo ese constructo se colapsó y desapareció. La amenaza había sido completamente eliminada. Limpieza energética y recuperación. Con el gris neutralizado, Carlos y Verónica se enfocaron en limpiar cualquier residual que pudiera haber quedado. Verónica describió cómo ambos barrieron sus entornos, cerraron los portales que el gris abrió en las esquinas de la habitación, borraron los registros de triangulación energética en paredes y suelo, y eliminaron cualquier implante o conexión sutil que el ente hubiera podido dejar. Carlos incluso envolvió su espacio físico en una burbuja reparadora para reestructurar cualquier daño en su campo áurico, especialmente donde sintió los escaneos, como el hormigueo en los pies. También reprogramó su campo áurico para que rechazara automáticamente cualquier conexión desconocida en el futuro. Ambos practicantes sincronizaron sus energías para recuperar todo su poder personal que el gris pudiera haber drenado. Verónica respiró profundamente y sintió su energía vital restablecida al 100%. Aquel dolor de cabeza punzante y la pesadez nerviosa desaparecieron por completo, dejándola nuevamente clara y centrada. Del mismo modo, Carlos se aseguró de que no quedara rastro de la influencia maligna en ninguno de los dos. Tras esta meticulosa limpieza, la sesión quedó corregida y sellada con éxito. El cliente estaría libre al 100% de la interferencia, y tanto Carlos como Verónica quedaron a salvo y fortalecidos. Conclusiones sobre el poder humano. Esta experiencia dejó varias enseñanzas clave para los involucrados y, según Carlos, para todos los humanos que escuchen la historia.
En primer lugar, confirma la existencia de entidades grises de altísima jerarquía capaces de infiltrarse incluso en sesiones telepáticas avanzadas. Son enemigos formidablemente inteligentes, que cuentan con tecnología mental, y posiblemente artificial, para manipular percepciones y resistir intentos de expulsión. Sin embargo, el resultado también demuestra que, a pesar de ese poder, un ser humano consciente de su propia soberanía energética puede imponerse. Carlos enfatiza que los humanos somos dioses creadores, poseemos una chispa de poder creador capaz de manifestar la realidad con nuestra intención. Cuando un humano despierta a esa convicción y niega su consentimiento a ser víctima, incluso un regente gris debe retroceder. En la narración, la clave de la victoria fue no tener miedo y no caer en las provocaciones del ente, no co-crear con él. Al contrario, Carlos redujo al gris tratándolo como lo que desde su perspectiva realmente era, un parásito energético pequeño, dependiente de otros. Esta actitud firme generó en el gris confusión y una pérdida de poder, validando una noción interesante mencionada en algunos estudios. Los grises, al carecer de individualidad creativa y actuar más como mente colmena, no saben reaccionar cuando un humano actúa con espontaneidad y determinación propia. Finalmente, Carlos invita a compartir este caso y hacer crecer la comunidad de personas informadas. Su objetivo es que más humanos despierten correctamente al conocimiento de que no están indefensos ante estas fuerzas, sino que pueden vencerlas reconociendo su naturaleza divina y reivindicando su energía. La batalla contra las interferencias es un juego que no acaba, las entidades seguirán intentando nuevas tácticas y actualizándose, por lo que los humanos también deben mantenerse en constante aprendizaje y actualización de sus defensas psíquicas. En resumen, la narrativa muestra un mensaje esperanzador. Incluso frente a un poderoso regente extraterrestre, la voluntad humana y la convicción en nuestra propia luz pueden triunfar, desmantelando trampas oscuras y recuperando nuestra libertad. Fuentes: Carlos Rojas, relato de sesión telepática, narrativa proporcionada, información de contexto sobre seres grises en ufología.